Ok, vamos a ver. Siendo ya las 7 de la mañana acá en México y allá 8. Pues vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión que se quedó pendiente de la semana pasada. Ok. Y, y pues bueno, vamos a empezar el trabajo, ¿sí? Todavía faltan compañeros de incorporarse, sin embargo, pues vamos a dar inicio para el tiempo y forma, ¿de acuerdo? Ah, ok. Voy a ir compartiendo la presentación y bueno, pues para saber que hay alguien allá detrás también, si me puedes apoyar en la medida que puedan ir encendiendo su cámara, ¿sí? Vamos a ver. Bienvenidos a los que se están incorporando. Gracias. ¿Podríamos apagar nuestro micro, por favor? ¿Ok? Listos, pues muy bien. Pues vamos a iniciar, ahora sí. ¿Me apoyas, por favor, a indicarme si sí estoy compartiendo? A ver, dame un segundito. Voy a concluir la presentación en la que nos habíamos quedado para poder iniciar con la siguiente presentación. Sí, pantalla completa, compartir. Ok, aquí hay el ruedo de unos perritos. Ok, a ver, dame un segundo. Estoy supuestamente compartiendo. Ok, ¿se ve la presentación que estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Ah, perfecto. Habilidades asociadas a la colaboración. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, déjame ver dónde nos quedamos. Ups, ya, ya. Bueno, cuidados paliativos. Justo el día de ayer con los estudiantes de la universidad estaba conversando sobre esta importancia. Hablábamos justamente del término de epistemología y hablábamos del término de doxa, creencias, em, eh, empirismo, ¿sí? Que habla también de un término empírico, pero también hablábamos de la parte subjetiva. Y por otro lado, la epistemología tenía que ver con la investigación, con lo observable, con el método científico, todo lo objetivo, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos contrapartes. Y les ponía precisamente el ejemplo de lo en medicina del cuidado paliativo, ¿sí? Donde decían, bueno, pero hace mucho tiempo un cuidado paliativo no era como tan comprobado su funcionalidad. ¿Cómo fue que avanzó en el paso del tiempo? Porque la medicina, ¿sí? Se dio cuenta que hay otros componentes fundamentales que hacen que el paciente tenga una mejor calidad de vida o el resto que le quede de vida, ¿sí? Se dio cuenta bajo la observación, la praxis, se fueron dando cuenta que incluso cómo ayudarle a un mejor cuidado, a lo mejor ya no tanto desde los medicamentos, desde la intervención médica, sino también con otros cuidados que eran fundamentales para el paciente que tenía que llevar y que esos eran muy funcionales y tenían bienestar. Entonces aquí se daban cuenta que la epistemología, que es el método, la ciencia, la investigación, método científico, también puede ir de la mano con el empirismo, con la práctica, con todo esto que incluso puede decir un médico, abrir un cuerpo y decir, bueno, aquí no hay emociones. Yo no puedo decir que está compuesto el ser humano por emociones, ni por 4 dimensiones del ser humano, ¿sí? Pero simplemente están, no están palpables,
no son objetivas, pero son un componente de todo el cuerpo humano, ¿sí? Y están presentes dentro de él. Y que esto a su vez se va a asociar con un bienestar, con una estabilidad emocional, va incluso a repercutir en su estado de salud, ¿sí? ¿Cómo ese papel también es tan importante? Bien, ahora, hablamos la vez pasada, incluimos esta parte de las emociones primarias, secundarias y sociales. ¿Cómo van a influir en un paciente y cómo incluso cuando no se atienden desde una emoción primaria, por ende, va a avanzar a una secundaria y van a repercutir hasta en un entorno social, ¿sí? Ahora, esta taxonomía de emociones pudimos ver cómo van incrementando e incrementa también mi enfermedad e incrementa, ¿sí? La relación que se tiene, ¿sí? Desde, lo hablábamos aquí, ¿sí? Cómo una sola emoción primaria puede ir repercutiendo, avanzando y a su vez, ¿sí? Detonando desde somatizar, psicosomatizar, desde enfermar al paciente cada vez más, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuáles son las funciones, la función de las emociones, ¿sí? Estas emociones primarias que voy a mencionar, vamos a ver en el un impacto tanto constructivo y destructivo, ¿sí? Y obviamente, cuando hablo de psicosomatizar, obviamente cómo se ve reflejado en el estado anémico del paciente, ¿sí? Existen emociones como miedo, ¿sí? En este caso, el miedo. Su función del miedo siempre va a ser autoprotección. Acuérdate que o me paralizo por miedo o me impulsa a seguir adelante, ¿sí? Me acaban de decir que tengo esta enfermedad, ¿cómo la tramito? ¿Cómo la proceso? ¿Qué emociones van a repercutir en mí? Y cómo incluso me dicen, pues tienes esta posibilidad de seguir con este tiempo, ¿sí? Para mejorar tu calidad de salud, para mejorar esto. Ah, bueno, ok. Entonces, la emoción del miedo, su función va a ser siempre autoprotegerse, pero también su manejo constructivo, ¿sí? Me va a dar seguridad, me puede dar fortaleza y también puedo tener precaución. ¿Sabes qué? No sé cuánto tiempo vaya a vivir, pero sí necesito este cuidado, ¿sí? Entonces me voy a unir, ¿sí? A mis cuidados paliativos, me voy a unir, ¿sí? Con la persona que es mi cuidadora, ¿sí? Para ayudarle a que finalmente el objetivo es mi bienestar o mejorar mi calidad de vida. Un manejo destructivo del miedo es el pánico. Cuando la persona incluso entra en autodestrucción. No quiero nada, ¿sí? El paciente no quiere nada, se abandona, conmiseración, ¿sí? Entonces ahí es complicado incluso este cuidado que se le brinda al paciente, ¿sí? Por otro lado, la siguiente emoción, hablamos esta parte de amor, esta parte que incluso hasta tiene que ver con la aceptación, el amor propio, el amor al otro, el recibir, ¿sí? Su función va a ser la vinculación, ¿sí? Esta parte de acepto el tiempo que tenga que ser, me cuido y ayudo también, amo a mi gente, a los que están, ¿sí? Y también permito que el otro, la otra, se acerque a mí, me cuide, porque también desde mi amor propio empiezo a hacer un trabajo que obviamente va a repercutir en mi entorno. Mi manejo constructivo es el autoestima, ¿sí? Estima del otro, es lo que hablaba, ¿no? Desde mi amor propio, mi cuidado, pero también mi estima del otro, ¿sí? Esta parte de amorosidad, de recibir también lo que tenga, ¿sí? Desde recibir el cuidado de una clínica, de un hospital, desde recibir los cuidados de mis familiares, del voluntariado, de las personas que están a mi lado y aprenderlo a recibir, ¿sí? Con el brazo abierto, con esta aceptación, ¿sí? Incondicional. Ese sería un manejo constructivo. Pero un manejo destructivo va a ser una dependencia, ¿sí? Que está tan acercada también a codependencias,
¿sí? Necesito que esté las 24 horas conmigo una persona, de lo contrario siento que no puedo con ello, ¿no? En esto que me esté dando el medicamento, como incluso hasta lo hago esclavo, es esclavitud hacia mi persona, ¿no? Hacia mí, ¿sí? Esa codependencia de no te vayas, está aquí, aquí, para que también te consumas junto conmigo, ¿no? Este es un tema muy fuerte, ¿sí? Porque también puede ser un manejo destructivo y mal llamado amor, ¿sí? Porque lejos de todo eso, empiezo a sembrar esa codependencia, ¿sí? Ok. em, la siguiente es la tristeza, otra emoción secundaria, perdón, primaria, ¿sí? Y su función es regreso a mí. La tristeza también tiene una parte muy importante. Toco desde el fondo, toco mi vacío, toco lo que me está sucediendo, toco mis resultados, toco incluso, ¿sí? Que no puedo regresar el tiempo, las cosas son las que están ahorita. Ya no hay, me hubiera cuidado, si me hubiera atendido a tiempo, ya no hay esto. Perdón, ya se fue esta parte, ¿sí? Ahora es regreso a mí y desde aquí, ¿sí? Empiezo a avanzar lo que sí puedo hacer, ¿sí? Con todo y mi tristeza, llorando y avanzándole, ¿sí? Desde aquí, mi manejo constructivo en la tristeza, ¿sí? Esta función va a ser autoconocimiento y profundidad, ¿sí? A partir de aquí, ¿sí? Tengo que echar a mano, ¿sí? En mi mano, de que ya me conozco, ¿sí? Ya sé lo que dejé de hacer, ya sé lo que sí puedo ahora hacer por mí y también cómo ayudarle a la otra persona para que me apoye en este cuidado paliativo o incluso cuidado de todos los familiares, ¿sí? Entonces, regreso a mí. Sé que incluso con toda mi tristeza, con todo mi llanto, le lloro y le avanzo, ¿sí? Es esta profundidad interna de que ahora ya no puedo regresar el tiempo. El verbo pos, ¿sí? Si hubiera, se elimina y me centro en mi realidad con todo y mi tristeza. Y que esa misma tristeza me va a servir, ¿sí? Para seguir avanzando. La recojo, la abrazo y me va a permitir seguir avanzando, ¿sí? El manejo destructivo de la tristeza es melancolía y aislamiento, conmiseración, ¿sí? Esta va a ser un manejo destructivo. Ya sé, ya me di cuenta, ya sé dónde estoy, ¿sí? Pero no lo acepto. Y me la paso aislándome, conmiserándome y me autoabandono, ¿sí? Y también no permito que los otros, las otras se acerquen a mí, ¿sí? Porque mi tristeza no la pude trabajar, no la puedo trabajar, ¿sí? Esta tristeza es abandono, me empiezo a abandonar, ¿sí? Ok, después viene esta emoción, esta emoción básica, que es el enojo. Su función es límites y defensa, ¿sí? Estoy enojado, tal vez no son ya con los otros, ni con mi vida, ni nada, conmigo mismo, ¿sí? Por haberme abandonado, por haberme dejado, ¿sí? Tal vez ese enojo se pueda volcar, su función va a ser límites. Acuérdate que el enojo, como lo mencioné en la vez pasada, es muy importante porque también me pone límites y decir, ya basta, ¿sí? Estoy teniendo un enfisema pulmonar y todavía yo seguía fumando, ¿no? Estoy teniendo esta parte y entonces es límites de ya basta. Me enojo conmigo mismo, sí, pero también pongo un alto, un límite, decir, ya basta, no voy a permitir. Ya la enfermedad la tengo, sí, pero no voy a permitir que la destrucción sea masiva, ¿sí? Y totalmente progresiva. Entonces, ¿sabes qué? Voy a poner un límite, voy a cuidarme el tiempo que tenga que cuidarme y con su manejo constructivo me va a dar seguridad, confianza y firmeza. Ya basta, ¿sí? Dejo de fumar, ¿sí? Empiezo a poner vida, algo, voy a seguir las instrucciones, me piden que haga un poco de cardio, que haga actividades físicas. Entonces empiezo con todo y el enojo me impulsa. Ese enojo va a ser el que me va a impulsar a darme esa seguridad, confianza, firmeza, ¿sí? Y
el manejo destructivo va a ser ira y rencor. Ira y rencor contra mí y contra los que estén a mi lado, porque me los voy a llevar también, ¿sí? Ese enojo, ¿sí? Va a estar disparado hacia mí, pero a toda la persona que se me acerque, ¿sí? Voy a tener un enojo crónico que incluso se va a ver reflejado en mi rostro, ¿sí? Se va a ver reflejado mi molestia y que te preguntes, ¿cómo estás? Bien. Y incluso mi rostro va a reflejar otra sensación. Va a haber una incongruencia porque voy a empezar a trabajar un enojo crónico, enojado conmigo, con el entorno y con el mundo, ¿sí? ¿Ok? Y sobre todo un rencor, ¿ok? Después de esto viene, para finalizar estos 5 puntos de las emociones, viene una alegría. La alegría también tiene una función muy importante, ¿sí? Su función es energizarnos. Esa segregación de serotonina, de miolina, de endorfina, toda esa segregación que va a producir bienestar y por ende va a dar una sensación de bienestar a mi cuerpo, ¿sí? Que incluso voy a tener ese amor por la vida, me voy a poner de novio con la vida, ¿sí? A pesar de que sepa el tiempo que tenga que tener de vida, pero me voy a poner feliz con ella, ¿sí? Su manejo constructivo va a ser de gozo, disfrute y optimismo. Solo por hoy, mañana Dios dirá qué pasará, pero solo por hoy seré feliz, conviviré con mi familia, me reiré, disfrutaré, ¿sí? Me levantaré, haré algo más, un día más de vida, ¿sí? Y eso sería un manejo constructivo. Mañana no lo sé qué pasará, pero al menos solo por hoy, un día a la vez, ¿sí? Cambiaré mi perspectiva, mi percepción y mi visión. Ampliaré mi visión, veré más allá de lo evidente y esto me permitirá, ¿sí? Tener un mayor y mejor bienestar, ¿sí? El manejo destructivo es euforia superficial. Ah, sí, sí, pienso que incluso lo adquisitivo, tráeme esto para que me sienta bien, cómprame esto para que esté mejor, acércame a aquello, pensando que los teneres van a cubrir ese vacío o me harán sentir mejor o tendrán un bienestar en mí. Pero en realidad no, porque lo simple de las cosas hay veces que hasta ni tiene precio, ¿sí? Lo simple puede ser incluso tan solo mirar un nuevo amanecer, eso me podrá dar una alegría, un gozo, un disfrute, y no tiene precio. El levantarme y ver el jardín, el respirar, no tiene precio. Pero el manejo destructivo de la alegría es esa euforia superficial que probablemente me hace ser, vamos a comprar, vamos a adquirir, a comprar, comprar, comprar. Y en realidad, pues no. Ahora, estas funciones, como lo acabas de ver, tienen una función constructiva, pero también un manejo destructivo. De ahí dependerá cómo tú lo quieras trabajar. De ahí dependerá concientizar al paciente y presentarle esta tabla de que él o ella está en esta disposición, en luz o en sombra. Y su arquetipo de Carl Jung, que puede ser el guerrero, puede ser el que tenga felicidad, entusiasmo, va a depender si se quiere poner en luz o en sombra, en construcción o en destrucción. Pero si no sabe el paciente esto, ¿sí? No se va a concientizar porque ni siquiera vas a tener la conciencia de que está en manejo destructivo, está en sombra. Y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo escuchan esta tabla? ¿Estamos bien? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profesora. Buenos días, sí, profe. Muchas gracias. Como no logro ver
los que están en la pantalla, pues bueno, si no voy a pensar que estoy yo solita, hable y con muchas ganas y no hay un receptor. Qué bueno que está alguien allá. Recuerden, pueden Buen día, hacer... profe. Sí. Buenos días, profe. Sí, lo estoy escuchando, profe, pero ahorita mismo estoy de turno también. Estoy escuchándolo y al mismo tiempo atendiendo pacientes. Usted disculpe. No pasa nada, al contrario. Gracias por saber que están ahí. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más encendió? ¿Se escuchó? Está prendiendo el micro, ¿no? Ok. Bueno, voy a seguir avanzando. Bien. ¿Qué debemos considerar sobre un paciente en cuestión del trabajo emocional y que vas a hacer algún proceso con él? Pues bueno, recordar que cómo se encuentra emocionalmente el paciente pues son un filtro durante la adquisición y procesamiento de la información. Necesitamos que él emocionalmente darle una estabilidad, un acompañamiento, ¿sí? Vuelvo a repetir, ya que debemos considerar que son un filtro, las emociones van a ser un filtro durante la adquisición y procesamiento de la información. También es un sistema de protección y defensa del sistema de sobrevivencia, ¿sí? No son ni buenas ni malas mis emociones, pero es un indicador de que algo está pasando. Me acabas de dar esta noticia. En este momento no tengo un manejo positivo, incluso es un manejo, como aquí lo dicen, un manejo destructivo, porque no puedo asimilar y acomodar lo que está pasando. Todavía no. Entonces, pero se activa el sistema de protección y defensa. Y sobre todo, este es un rasgo que hablábamos del cerebro primitivo, en este caso, este cerebro que mencionamos en una de las sesiones, ¿sí? El cerebro reptiliano, ¿sí? Que es mi instinto y mi supervivencia. Se va a activar, porque, bueno, esta es una teoría, lo dijimos, totalmente darwiniana, ¿no? Adaptación me da supervivencia. Ya tengo la enfermedad, pero también necesito sobrevivir, supervivencia. Y acuérdate que en la neocórtex, ¿sí? Me va a dar esa reflexión, me va a ayudar al raciocinio, a procesar todo lo que está pasando. Pero el sistema límbico, el cerebro límbico, ¿sí? Me va a dar esa percepción, ¿sí? No consciente. A ver, mi emoción está así, ¿sí? Mi emoción está en este momento de esta manera, ¿sí? Me acaban de detectar, tengo leucemia, tengo cáncer, ¿sí? Pero entonces, ¿sí? La neocórtex va a ser una función de reflexión, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Pero sabes qué, asimílalo, acomoda la información y mi emoción va a estar vigente ahí, pero automáticamente se va a activar el cerebro reptiliano, mi instinto de supervivencia, ¿sí? Ante esta situación, entonces, ¿cómo puedo procesar? ¿Sí? Pues es mi sistema de supervivencia, pero también son un sistema de comunicación. Comunico, necesito ayuda. Cuando el paciente llega y te dice, necesito ayuda, está con toda la disposición. Con toda, él se está poniendo así como con los brazos abiertos, ayúdame. Y yo voy a poner todo de mi parte, ¿sí? Y después viene una puerta de conciencia a la autoconciencia, ¿sí? Esta puerta hacia la conciencia y a la autoconciencia es el gran apoyo que va a tener el paciente y tú también, porque ambos somos conscientes de lo que está sucediendo. Y ese solo por hoy, ese solo un día a la vez, me va a permitir que yo también pongo de mi parte y permito el acceso, ¿sí? A esta conciencia, a este cuidado. Y con eso es maravilloso el cuidado que se le brinde al paciente, porque los dos estamos siendo conscientes, los dos tenemos conciencia y la autoconciencia, ¿sí? De lo que vamos a atender. Y esto a su vez ayuda a un mejor trabajo, a facilitar el proceso, ¿sí? Respuesta emocional en el tiempo.
Bueno, esta es una pequeña tabla que quiero compartirte sobre desórdenes emocionales, estados de ánimo, sentimientos, emociones primarias. Bueno, hoy por hoy tenemos una problemática que tú sabes que incluso está llegando cada vez más a los hospitales. Problemas de depresiones, ¿sí? Derivadas, obviamente, ¿sí? De problemas psicosociales, psicoafectivos, ¿sí? Problemas que incluso la vida misma que se vive, vamos, la redundancia, ¿sí? Pues derivan estos problemas. También estamos viendo que quien ayuda, ¿sí? Está teniendo un síndrome de burnout, ¿sí? Del quemado, tanto trabajo, duerme poco, exceso de trabajo, y que también se vuelve un paciente más, que tiende a caer a ser un paciente más. Esto no nada más es para el cuidado del paciente, también es el cuidado del quien ayuda, a quien ayuda, ¿sí? Y que necesitamos también este cuidado personal. De lo contrario, me volveré un paciente más en las filas, ¿sí? De enfermedades crónicas, agudas, degenerativas, etcétera, ¿sí? Porque precisamente también me he abandonado, ¿ok? La inteligencia emocional, que es algo que considero de manera primordial, es que también tengo que tener un cuidado emocional. Como médico de la salud, como prestador de servicio de la salud, también debo de estar al servicio de un cuidado emocional. Debo de ir a terapia, debo de ir con el psicólogo, debo de estar con un cuidado emocional porque estoy al servicio de gente, de personas, de pacientes, ¿sí? Y puedo caer precisamente en ello, en este síndrome del quemado, ¿no? En un burnout que posteriormente me truene a mí personalmente y que me una a estas filas. Por ello, Goleman, en uno de sus libros de inteligencia emocional, define la inteligencia emocional consiste en identificar las propias emociones, manejarlas, automotivarse, reconocer las emociones de los demás y relacionarlas constructivamente. ¿Viste esa tabla? Vimos esa tabla. ¿Cómo puede ser un manejo constructivo o destructivo? ¿Y para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Y bueno, van a implicar la dimensión intrapersonal, o sea, conmigo mismo y con los demás. Imagínate, estás cansado, desvelado, no has podido dormir, has cubierto turnos, etcétera. ¿Cómo vas a rendir para ayudarle a otra persona? ¿Cómo vas a rendir para ese apoyo hacia los demás? ¿Sí? Por ello, esta normatividad debe de regularse en el sector de salud, porque ellos mismos han dicho, aquí en el Hospital 20 de Noviembre, tenemos que estar trabajando a ese cuidado, ¿sí? Donde entran enfermeros, enfermeras, médicos, administrativos, que deben de estar, recursos humanos, ¿sí? Deben de estar al pendiente de sí mismo, ¿sí? Para no sumarse a esa larga fila que hemos hablado. Toda respuesta neurofisiológica emocional, pues bueno, va a tener un gran impacto. Aquí vamos a ver lo visual, la córtex, también vamos a ver el tálamo, la amígdala, esa amígdala que vive secuestrada siempre con miedos, esa amígdala que siempre vive hacia la reacción. No puse aquí el nombre, pero también el paciente, la persona, el ser humano, el individuo, puede estar viviendo, ¿sí? Todo el tiempo en esta función, ¿sí? Déjate, te voy a anotar, ¿sí? En el estado parasimpático. Lo has escuchado muchas veces ese término que puede entrar con el estado simpático y el parasimpático. El estado simpático, ahorita como ves aquí la amígdala puede vivir todo el tiempo secuestrada. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo aprisionada de estresol. El estresol es estrés, miedo, angustia, presiones, todo lo que deriva, todo lo que hoy por hoy este siglo XXI deriva, ¿verdad? Toda esta época posmoderna deriva,
¿sí? Entonces la amígdala vive prisionera todo el tiempo con esos miedos, con esas angustias, con ese estresor que sube y se eleva a unas grandes cantidades, ¿sí? El tálamo obviamente va a tener una función, ¿sí? Este estresor va a segregar y va a aumentar en el tálamo y como a su vez esta parte visual, esta córtex, ¿sí? Que a su vez va a observar y va a vivir con miedo e impacto. Ahora pasa esto, aquí lo refleja de esta manera. Pone el ejemplo que ve una serpiente y automáticamente lo que hace se impacta, se asusta, vive con miedo. Pero ¿qué pasa? A lo mejor no tengo que ver una serpiente, ¿verdad? Cuando mi vida, el día a día, todo el tiempo vive con miedo, aprisionada, ¿sí? Vive todavía con emociones que hemos estado trabajando de una forma negativa, destructiva, en sombra, ¿sí? Entonces se puede decir que el paciente o la persona, ya no nomás voy a hablar del paciente, ¿sí? También del cuidador, vive todo el tiempo en un estado simpático, ¿sí? Y que el parasimpático lo ha aislado, lo ha dejado a un lado, ¿sí? El parasimpático va a regular para que mi cuerpo no esté inflamado, ¿sí? Para que mi cuerpo no viva con ese tensor, no viva con su amígdala totalmente secuestrada, ¿sí? Para que incluso no esté con mi estómago inflamado. ¿Por qué? Porque por la colitis, ¿sí? Por todas esas citis, ¿verdad? Que terminan al final, ¿sí? Que me inflaman y que a su vez obstruyen información y proceso, ¿sí? Y que a su vez, pues pueden darme esas famosas colitis, esas gastritis, ¿sí? Que están inflamando mi cuerpo y a su vez, si tengo una enfermedad crónica, degenerativa, etcétera, van a inflamar mi cuerpo, ¿sí? Por ende, el sistema vago que está conectado al cerebro y al estómago no empieza a procesar. Acuérdate que el segundo cerebro es mi estómago, ¿verdad? Entonces el sistema vago no empieza a procesar bien. Está inflamando constantemente tu cuerpo, dolores de cabeza, ¿sí? Está dolores estomacales, está inflamando mi cuerpo, no está reaccionando, porque el estresor que vivo día a día lo mantiene así. Entonces no hay una sinapsis, ¿sí? Con el estado simpático y el parasimpático. No la hay, ¿sí? Y no puedo regular. No puedo decirle, cuidado, te está inflamando los lácteos, cuidado, esto está pasando, no has comido, ¿sí? Cuidado, son las 3 de la tarde, ¿sí? Y no estás alimentándote y tu cuerpo está inflamándose, ¿sí? Empieza mi gastritis, mi colitis, aunado que ya tengo una enfermedad previa, ¿verdad? Aunado que la estoy llevando a cabo una enfermedad, ¿no? La estoy procesando, incluso la estoy detonando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Que necesito activar, ¿sí? El estado parasimpático, ¿sí? ¿Qué necesito hacer con él, con ese estado parasimpático? Regular, que haga la sinapsis, que jueguen ellos, tranquilo, tranquila, relájate, bebe agua, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a ayudarla a cuidar. Eso hace el parasimpático, el autocuidado, regulación, ¿sí? Y esto a su vez va a ayudar a desinflamar mi cuerpo, a estabilizarlo, ¿sí? La amígdala va a poder procesar la información y tal vez se relaje, se tranquilice, ¿sí? Esto va a ayudar. Esta es la respuesta que puede ayudar a procesarlo. Sin embargo, ¿qué otras cosas necesito hacer? ¿Sí? Necesito regular mi temperatura, temperamento. Necesito regularme.
es lo que se pide muchas veces al paciente es enfriar su cuerpo para regular esta sinapsis. En este caso, un fomento de agua fría, respiraciones para oxigenar, ¿sí? Mi respiración, para regular y oxigenar mi cerebro, tranquilizarme, ¿sí? Dirían ahí, bájale unas rayitas a tu estresor, ¿sí? Pero ¿cómo se le hace si mi vida cotidiana es así? Pues vas a tener que crear espacios, ¿sí? De lo contrario, ¿sí? Ahora que ya sabes qué es lo que sucede con tu cuerpo, si no regulas este estado simpático con el parasimpático, ¿sí? Y no haces que el sistema vago haga esta función de regulación, puedes caer precisamente, ¿sí? Puede detonarte tu cuerpo muchos llamados. Me duele la cabeza, ¿sí? Tengo la presión arterial alta, baja. Puedo empezar a producir estados fisiológicos alterados, ¿sí? Entonces, por ello, es importante que esto lo compartas con tu paciente, pero también lo compartas contigo, ¿sí? La segregación es importante que no dejes de ir a hacer ejercicio para esta segregación de sudor. Haz el choque térmico. Después de que te duchas, ábrele un poco a la fría para que hagas este choque térmico y automáticamente el estado simpático regule también tu temperatura, ¿sí? El estado simpático ayudes a ese proceso y trabajo. Por ello, la importancia de hacer esto, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo escuchas esto que te comparto? Apóyame en abrir tu micro para las participaciones. Muy bien, profe. Se entiende todo. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has vivido? Pon un ejemplo incluso de tu quehacer del día a día en el trabajo o hasta contigo mismo. ¿Alguien quisiera compartir? Haz, haz la asociación. Adelante. Sí. Hola, muy buenos días, profesora. Bueno, yo le quiero comentar a usted y a todos. Yo trabajé muchos años con una paciente que tenía demencia en cuerpos de Lewis. Wow. Muy compleja, muy Sí. complejo esa patología. Y, ¿cómo le explico yo? Cuando ya dejé de trabajar, parece, o sea, al final, sin saber yo que era el final de su etapa en la vida, fue mucho más complejo y estresante todo el proceso de parte de la paciente y por su familia. O sea, la no aceptación durante tantos años de que la persona tenía eso, de que padecía esas patologías, de que clínicamente se había comprobado, de que sí la padecía. Y cuando ella fallece, que yo retorno a tomarme un descanso, era como si hubiesen pinchado un globito en mí y yo me hubiese ido como desinflando. Yo le decía a mi esposo que yo pasaba con dos micos, dos morros montados en la espalda y no había terapia. Yo llegué a tener, se pensó que era una tendinitis, después que era una bursitis y al final era físico estrés. O sea, Claro. y Sí. mi hijo, que es psicólogo, me decía, si Luisa no fallece, te vas tú. Sí, claro. Porque era una cuestión que usted no se veía. Yo me costaba caminar, o sea, al final de su proceso me costaba caminar. Y yo había tomado 5 días antes de que ella falleciera, que no tenía nada, porque ella falleció faltándole 3 meses para cumplir 99 años, Wow. solo su demencia, sí. Y, y cómo es, y yo
5 días había dicho, bueno, si aquí no hay, cambiamos todas las reglas del juego, yo no puedo seguir así porque es que cuando ya no esté, yo no voy a servir. Y a raíz de todo ese proceso tomé la decisión de cambiar mi rutina de trabajo completamente porque lo viví, supe lo que fue. Es más, yo tuve una compañera que trabajó conmigo que no supo manejar pandemia paciente y se tuvo que retirar. Dijo, no puedo con esto, no puedo. Entonces, cómo uno se va afectando, cómo uno, y como trabajador de la salud muchas veces se niega uno mismo a aceptar las situaciones que están pasando, porque en mi caso, yo lo reconozco, priorizo mi paciente anteponiendo mi propia salud, porque eran tantos años, era una codependencia absoluta de ella hacia mí. Ella no atendía o no reaccionaba a que nadie más le hablara. Yo tomé en el 2019, durante todo el tiempo que tuve con ella, nunca tomaba vacaciones completas al mes, sino que una semana, 10 días, porque siempre había algo. Pero en el 2019, por cuestiones familiares, tuve que tomar un mes completo. Y cuando tenía 8 días de estar allá, me llaman, regrésate porque la abuela, porque yo le decía a la abuela no quiere comer. La abuela dejó de musitar palabras y iba a médicos y el día que me la volvieron a entregar, me decían, la abuela está así, 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 así. Y a la media hora de yo estar ahí, comenzó a hablar, porque yo dije, ahora vengo. Me dice, no, que no te ibas. Así, era su codependencia conmigo. Pero eso también, o sea, emocionalmente me da una satisfacción de que yo podía contribuir a que ella emocionalmente estuviera un poquito mejor, pero me descuidé tanto que si ella no se hubiese ido, yo no hubiese tomado los correctivos, hubiese enfermado, y lo sé conscientemente hoy en día por cosas que me han salido y que fueron la acumulación de ese tiempo que duré y me descuidé, no porque no iba a un médico, sino porque sí, iba al médico, pero me decía, tienes que hacer esto, tienes que desprenderte, tienes que no sé qué, bueno, ella necesita tanto de mí, ella no sé qué, y los familiares tampoco, entonces no, que si tú te vas, era una manera de ellos estar acomodados, hoy lo comprendo de esa manera, Sí. De descargar en otra tercera persona, porque es desgastante tener un paciente con esa patología. Por más de 25 años ellos la tuvieron así. Yo estuve con ella mucho tiempo, pero también sé que como familiar no es fácil manejar ese proceso. Uno desde afuera lo mira y dice, pero como le comentaba la vez pasada, cuando ya uno es partícipe de una situación interna como familia, son otros 500 pesos los que uno maneja. Entonces uno se puede también poner en los zapatos de esas personas y no es que no quieran a su familiar, claro que lo quiere, pero cuesta más el manejo con el familiar, o sea, eso es algo que uno no puede negar. Efectivamente. Sí. Wow, qué impactante el ejemplo que nos pones. Me lleva que crearon una simbiosis tu paciente y tú, porque incluso dijeron, ¿no? Ella efectivamente, esa parte de que esa codependencia, pero también a ti es, bueno, está bien, depende de mí, y la otra, yo dependo de ella, se crea una simbiosis, ¿verdad? Donde ambos terminan consumiéndose y acabando. Sí, mira que le comento algo que yo, ya eso van a ser 2 años y yo lo analizo, o sea, ella sigue muy presente en mí, o sea, marcó una parte muy importante en mi vida. Jugaron muchos factores, de ahí le comento, por eso es que hoy en día yo estudio mucho sobre esos procesos, jugaron muchos factores. Yo llego donde ella 1 mes y medio después de haber fallecido mi abuela. Entonces, yo refugié
mi dolor Ujú. de la pérdida de ese ser tan valioso en ella. Y ella y yo hicimos química. O sea, enseguida es algo, son cosas de la vida. Hicimos química y eso al final, yo lo reconozco, causó un problema en mí. O sea, un problema muy grande en mí, que hoy en día pongo una barrera, que no quiere decir que no atiendo a mis pacientes con el mismo amor, la misma entrega, pero sé que hay un límite y mi límite llega hasta aquí Ujú, ujú. como cuidador, como enfermera, y el de allá es otra cuestión, porque no puede volverme a pasar eso. Como le dije, cambié todo mi esquema de trabajo. La sigo atendiendo. Para mí los adultos mayores, que es la rama con la que yo trabajo, Ok, son claro. valiosísimos, pero no son mi familiar, no puedo mezclar esa parte emocional 100% porque me voy a hacer daño. Entonces es algo que yo tengo presente y que con muchas de mis compañeras que trabajan eso les digo, no puedes, no cometas el mismo error que yo cometí, porque al final sales lastimado, digo yo, a manera de salud, eh, pues emocional. Cuando Sí. ella falleció, todo mundo esperaba, pues no, yo sabía, es un proceso normal de la vida, como yo le digo, yo sé que todos vamos a morir, entonces en esa parte no me afectó, pero mi salud sí se estaba empezando a deteriorar y de muchas maneras. Wow, qué importante y qué ejemplo nos pones, nos regalas un gran ejemplo para las personas que estamos en esta área de la salud, de hasta dónde me debo de involucrar y el cuidado personal, ¿no? Este cuidado personal que es fundamental. Creo que este es un gran ejemplo que nos regalas para que lo recibamos en la medida que cada quien lo considere, sin olvidar la importancia siempre del cuidado, del autocuidado. ¿Sí? Muchas gracias por esto que nos compartes. Y pues bueno, voy a ir avanzando. Cambio ahorita de presentación, ¿sí? Quiero poner un ejemplo, esto lo trabajo para el Hospital 20 de Noviembre. La pandemia COVID-19 ha revelado el crecimiento de necesidades de cuidados paliativos acá en México. Y me imagino también, de acuerdo a la investigación, en muchos países, ¿verdad? Que obviamente que mejoren la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, ¿sí? En este caso, la OMS estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, pero solo un 14% recibe la asistencia. Imagínate toda la cantidad que se ha unado y que necesitamos cada vez más prestadores de servicio. Los cuidados paliativos deben tratar tanto el dolor físico como el emocional y el espiritual, que es algo que fue en mi otra presentación, enfaticé sobre este cuidado, ¿sí? Tanto el dolor y el sufrimiento de la persona como de la familia deben atender con el mismo grado de importancia e interés. Algo que nos dijo ahorita nuestra compañera muy claro, ¿sí? Moni, ¿verdad? Mónica, que nos dijo muy claro, su hijo le dijo, te vas tú también, te enfermas tú también y te vas junto con ella, por supuesto. Muchas veces el cuidador, ¿sí? Y con este gran ejemplo podemos observar cómo termina, ¿sí? También enfermándose en todas las dimensiones de su ser, ¿sí? Hay dolores que duelen por fuera y hay dolores que van apagándose por dentro, ¿sí? Por eso la importancia que inicié mencionando la vez pasada, no olvidar las 4 dimensiones del ser humano. Y cuando les dije a los estudiantes de la universidad sobre la epistemología, que pareciera, ¿sí? Que también tiene un paradigma positivista, que tan solo lo comprobado es lo funcional, hoy por hoy sabemos que la medicina, el acompañamiento de un cuidado paliativo, tiene también un bienestar muy importante, ¿sí?
Por ello, el dolor y el sufrimiento, ¿sí? En este caso, en estos cuidados multidisciplinarios que trabajamos la vez pasada, deben acceder a cuidados y atenciones del dolor y sufrimiento secundarios a la exposición reiterada, en este caso, reiterada, perdón, y sobreexposición. Estos cuidados y sobreexposición en la que también se presenten, ¿sí? Por otro lado, la muerte de otro también es dolorosa y sufrible, por lo tanto también merece ser tratada, ¿no? En este caso, los duelos, el tratamiento del dolor versus con el sufrimiento, cuando también pre y pos, cuando ya la persona ya no está, también cómo debe de ser tratada con el cuidador. Algo que vuelvo a recordar de nuestra compañera que nos dijo, cómo hasta después de su muerte también tuve que tratarme, ¿sí? Porque también dejó una afectación, porque me involucré totalmente, ¿sí? Entonces, cómo hasta post-muerte ya debe de haber un trato, ¿sí? Un trabajo personal. Otredad. La otredad es la capacidad de tomar conciencia de la individualidad, de sí mismo, mirándose desde una perspectiva ajena. Esa es la otredad, ¿sí? Esta capacidad, como lo mencioné aquí, es la muerte del otro. Esta otredad es serme consciente de la muerte del otro, que es dolorosa y sufrible. Por lo tanto, también merece ser tratada, ¿sí? Estos duelos, estas pérdidas, este estado de orfandad, ¿sí? También debe de ser tratada y le llamamos otredad, ¿verdad? Esta capacidad de tomar conciencia de la individualidad de sí mismo mirándose desde una persona ajena, ¿sí? Que es algo que mencionó nuestra compañera. La comunicación y el diálogo empático va a ser una estrategia y una habilidad esencial para el equipo que necesita comprender la angustia y el sufrimiento del paciente, de la familia y de los mismos compañeros, ¿sí? Aquí es importante cuando decimos no me involucro al 100, pero finalmente lo dije la vez pasada, nada del humano me es ajeno porque soy humano. Entonces, por ello, ¿sí? ¿Cómo desecho y no me llevo a casa todo esto? Porque también puedo llevar la enfermedad a casa y enfermar mi entorno. ¿Cómo también puedo hacerlo? ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo puedo tener un cuidado, ¿sí? Ser asertivo y decir, no me llevo la enfermedad, la voy a dejar, ¿sí? No voy a cargar con ella para no enfermar mi entorno. Por eso la importancia de un cuidado psicoterapéutico, ¿sí? Vacía, descarga todo ahí y no te lo lleves. La importancia incluso de tener grupos focales, que el hospital, el lugar donde trabajo, ¿sí? Debe de tener esos briefing, esos famosos briefing que se llevan en ciertas empresas, ¿sí? Para poder dejar ahí y no llevarlo todo. Cuando digo todo, porque muchas veces digo, no puedo dejar algo porque me duele, empatizo, algo me toca a mí, este paciente, algo lo asemejo, algo lo asocio, pero ok, no te lo lleves todo, para que también vivas en casa, con la familia, en tu hogar, ¿sí? También puedas vivir, porque todos vivimos con la muerte todos los días, pero también necesito permitirme vivir, ¿sí? A pesar de, ¿ok? En esta siguiente, la importancia de la comunicación en estos cuidados paliativos. Afrontar una enfermedad grave no es sencilla ni para la persona que la padece, ni para la familia que lo sufre, y sobre todo ni para los profesionales que la atienden, ¿sí? La enfermedad provoca sufrimiento psíquico, muchas veces acompañado de esto que acabamos de ver, emociones primarias, secundarias y sociales, ¿sí? Aquí está reflejada angustia, miedo e incertidumbre. Aquí está muy claro la primaria, secundaria y la social que vimos, ¿sí? Por ello, sí, la comunicación cuidadosa ayuda a comprender mejor la enfermedad y el tratamiento en sí misma, mitigando parte de esos efectos, ¿sí?
El diálogo es sanador, la palabra es sanador, articular es sanador. Tan solo el simple hecho de poder comunicar cómo estoy, cómo me siento y saber que hay un receptor del otro lado, ¿sí? Emisor, receptor, esto me permite clarificar, articular, ¿sí? Esto me permite sanar a través del lenguaje también. Dado el intenso dolor emocional, puede ser que el equipo tenga que intervenir en algunos momentos para que las personas o la persona y su familia puedan absorber y comprender la información proporcionada y aclarar eventualmente dudas, buscando una respuesta satisfactoria a las necesidades sentidas. ¿Sí? Con ello, esta es la importancia de clarificar al momento de poder articular y al momento de hablar. Entonces, por favor, llévate esta parte, que la palabra es sanadora. Por otro lado, la escucha activa. Antes de comunicar los detalles, hay que escuchar. Sé que tenemos mucho trabajo, que hay que hacer esto. Trata de apagar tus pericos internos. Trata de aplacarlos y conéctate con el otro. Conéctate, ¿sí? Con ese emisor, con esa persona que te está transmitiendo la información. Y una escucha activa puede ser muy funcional porque tal vez le puedes regresar a la otra persona todas sus dudas que tiene. Al escuchar activamente le puedes regresar y el paciente puede escuchar, puede clarificar todas sus preguntas hasta a través de su diálogo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Tú no le diste consejos, tú no le diste nada, nada más fuiste una buena escucha que le diste otras preguntas y a través de sus respuestas, él mismo encontró sus respuestas, ¿sí? Fíjate qué interesante, ¿no? Un buen escucha puede hacer que el otro comprenda todas sus dudas. Por ello, una escucha activa. Ley de voluntad anticipada. Pues ya hablamos de esto, que es un tema fundamental, el derecho a una muerte digna. La medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos, ¿sí? Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y su sufrimiento. En atención a ello se creó la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida. Al menos esta ley, México se está trabajando, se ha tratado y también se ha hecho lo voy a decir así, esta ley general de aprobación en algunos lugares. México es muy grande, así como Panamá. En ciertos estados de la República Mexicana acá ya se ha aprobado, todavía en ciertos lugares no. Se ha trabajado y se sigue trabajando en ellos la ley de voluntad anticipada, ¿sí? Y por supuesto se sigue trabajando porque también queremos esa parte, ¿verdad? Esa muerte digna, ¿verdad? Que permita que lo que mencionaba nuestra compañera muy acertada la vez pasada, que permita también decretar lo que quiero para mí y que con esa firmeza pueda yo retirarme de este mundo, ¿verdad? Sabiendo que pude hacer o pude decir o está estipulado lo que quiero para mí, cómo quiero que sean mis últimos días, ¿sí? Y para ir cerrando esta parte, tengo 2 minutos. La ley de voluntad anticipada, el derecho a una muerte digna, ¿sí? Esto se ha hecho en la voluntad, puede ser atendida como la decisión que toma una persona de ser sometido o no a medios tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en una etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Este es el artículo 1 de la Ley Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, ¿sí? Ok, con esto todavía, pues bueno, nos faltan ahí algunos derechos, algunos
pero pues bueno, ya por los tiempos no podíamos terminarlo. Nada más quería decirles algunas de las entidades que cuentan con esta regulación aquí en nuestro país: la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. El resto del país no es legal, ¿sí? Y que bueno, es un trabajo que se ha estado llevando en muchos lugares. Voy a terminar, dejar de compartir, de tener presentación. Con esto, compañeros, compañeras, concluimos, siendo las 8 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Concluimos con esta nuestra sesión del día de hoy, agradeciendo su presencia, su escucha y deseando que esta información pues les sea de utilidad y que lo puedan llevar a cabo. Gracias, ya vi ahí las huellitas, los corazoncitos, que les pueda llevar a cabo y que sea de utilidad en su quehacer día a día y en este gran trabajo que están haciendo ustedes, en esta gran labor que implica el corazón. Exactamente, implica el corazón. Que tengan un excelente día, ¿sí? Desde acá les abrazamos desde el país, desde la Ciudad de México, a ese bello país de la República de Panamá. Muy buen día. Hasta pronto. Igualmente, profesora, muchísimas gracias. Gracias, profe. Cuídense Gracias. mucho. Chao. Chao.